Hola, ¿qué tal a todos? Acá en obediencia a la palabra, un nuevo video que vamos a transmitir para la gloria de Dios. Bueno, realmente es el primer video de este año 2021 y desde acá también deseándoles a ustedes lo mejor. Muchas cosas se anhelan, se desean cuando inicia el año, cuando se está despidiendo el antiguo, pero un pequeño deseo para todos ustedes realmente es seguir poniendo nuestra mirada en Dios, en nuestro Señor Jesús, porque realmente con todo lo que ha pasado este año antiguo, el 2020, tantas cosas que no deseamos recordar y obviamente nadie quiere volver a pasarlas, pero yo diría que nuestra ancla siempre debe ser nuestra mirada puestos en Jesucristo, en la esperanza, en su palabra, y porque Él nunca nos va a fallar. Voy a hacer una oración antes de empezar el nuevo tema que quiero compartirles. Dios Padre, gracias te doy por este nuevo video que se va a grabar, es a tu gloria, es a tu honra, Dios. Te pido que sea tu Espíritu Santo revelando y dando todo el entendimiento en tu palabra, que es la única verdad que tenemos y que necesitamos. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Bueno, mi nombre, no lo mencioné antes, a veces suelo olvidarme un poco, pero mi nombre es Joana Ruiz Fajardo. Y yendo a la voluntad de Dios, por lo cual estoy grabando estos videos desde hace ya unos meses. Mira, el tema que tengo para ustedes es Dios de pactos, un tema muy emocionante. A la verdad es un tema muy importante, podría ser muy extenso, pero en base a los versículos que he estado analizando y escogido, mira, en Gálatas 3:15 dice, Pablo hablando, dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿De qué estamos hablando? Este tema está basado, y quiero transmitirles, espero que tengan la paciencia de seguir conmigo todos los versículos. Cuando hablamos de que Dios es un Dios de pactos, Jehová es un Dios de pactos, es la promesa, es esta alianza que Dios estableció entre Él y su pueblo desde el Antiguo Testamento, y hoy en día podríamos entenderlo que sigue sus pactos vigentes, pero ya el que vamos a mencionar, el último, es el pacto que hizo con Jesucristo, hombre, con sus hijos, para con sus hijos. Mira, a través de este pacto Dios ha decidido no solo comunicarse, sino también redimirnos y garantizarnos para una vida eterna en Cristo. Esto aún está por suceder. Esta es una promesa que Dios va a cumplir en base a su pacto, a su palabra, que lo veremos en el futuro, no muy lejano. Empezando con los versículos, mira, tengo en Génesis 9, del 9 al 17. ¿Qué dice este versículo? He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los días que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne,
Estará el arco en las nubes y los veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Este primer fragmento que está en Génesis habla del pacto que hizo Dios con la tierra. En esa época estaba Noé. Recuerden que este suceso es en base a después del diluvio. El diluvio universal fue definitivamente poquísimas personas, 8 personas de las que se salvaron en el arca. Dando aviso Dios a Noé, que fue el pregonero, más o menos se estimula, se cree que fueron 120 años en los que Noé tardó para construir esta arca. Ya lo había mencionado en otro video. Cuando él construía esta arca, con las dimensiones específicas, tamaño que Dios le dijo, él anunciaba de que todo iba a desaparecer. Pues la gente no le creyó, lo creyó de loco, porque resulta que en esa época no llovía. Entonces, pregonar, anunciar un diluvio era definitivamente una locura. Y la gente seguía viviendo como ellos querían o habían tomado por elección un estilo de vida. Entonces, cuando sucede todo este diluvio, Dios advirtió, Dios avisó, no fue repentino, no fue de un día para otro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se seca, se va todo el agua, se seca, Dios, cuando ellos salen del arca, Dios habla, Jehová se manifiesta y dice: yo voy a poner este arco como señal que yo no voy a volver jamás a erradicar a la humanidad, a los seres vivos, de un modo masivo como lo hizo, como este diluvio universal. Entonces, mira qué pasa con este arco. Este arco iris, hay detalles un poco interesantes, o bastante interesantes. La ciencia científicos han querido interpretar, analizar, darle un sentido científico, una explicación de por qué el arco iris y qué hay detrás de todo esto. Realmente sabemos de que el creador de todo es Dios. Y este arco iris, cuando sale, se presenta, normalmente es cuando después de una lluvia. Y interesante que después de lluvias, a veces, no en todo lugar se observa este arco iris. Es como inmediatamente Dios, ante su creación, pone de una manera visible este arco iris, como diciendo: yo hice un pacto y no voy a volver a destruir la tierra de este modo. Ahora este arco tiene 7 colores. Interesante porque en la Biblia el número 7 es el número de la perfección y se puede encontrar en muchos sucesos el número 7. Ahora, este es el primer pacto que Dios hace. Avanzando, tenemos en Génesis 17, del 1 al 10. Esta es la secuencia en donde ya entra a tallar Abraham. El versículo 1 dice: era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y
tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Hasta aquí he agarrado unos versículos para mencionarte de que este es el pacto que Dios hace con Abraham, el cual Dios le cambia el nombre a Abraham, pues iba a venir a él a ser padre de muchedumbre de gentes, mucha gente. Lo curioso de esto es que si tú sigues la lectura y buscas en tu Biblia, es de que claramente va a mencionar en que no solamente le cambia el nombre a continuación de esto, le cambia el nombre a la esposa de Abraham, que se llamaba antes Sarai, se lo cambia por el nombre de Sara. Resulta que ellos eran de edad muy avanzada. Abraham tenía 100 años y ella un poco menos, 90. Entonces era algo impensable de que Jehová, cuando se presenta a ellos, dice que Abraham en esa época se postra rostro hacia la tierra y dice: ¿podré yo realmente, un hombre de mi edad, tener un hijo? Y su esposa no había concebido, era una mujer estéril. Entonces, ¿qué sucede? Dios cumple esta promesa. Habíamos mencionado en otros videos en que hay un versículo que dice, ¿no? Pues Dios no es hombre para que mienta. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Lo que Dios dice va a hacer, Él lo da por ejecutado. Él lo cumple. Y hasta aquí, mira, es bien interesante también mencionar de que cuando en este versículo 10 dice, cuando este es mi pacto, dice Jehová, que guardes entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. ¿Cuál era la señal en este pacto que Dios hizo con Abraham? ¿Cuál fue? La circuncisión de los varones de todo este linaje de los judíos, Israel. Ahora, se sabe por cultura que muchos mantienen esta circuncisión de los varones al 8º día, pero específicamente esto viene de Dios. En el Antiguo Testamento se ve una marca en la piel externa, un corte para los varones. Aquel varón que no tuviese esa marca, que no se circuncidare, ellos iban a ser cortados del pueblo de Israel. Incluía a aquellos de las personas que un judío podría de repente tener a otro, un extranjero o alguien que trabajaba para ellos. Del mismo modo, Cristo ya no viene bajo una circuncisión en el cuerpo. Cristo viene para que nosotros no circuncidemos nuestros corazones. Él lo menciona específicamente. Leyendo y avanzando con otros versículos, dice, Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Jehová manifestándose como un Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia. ¿Pero a quiénes? ¿A quiénes especifica Dios con quién mantiene y va a tener misericordia y su fidelidad? A aquellos que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Versículos diversos que menciona lo mismo que acabo de leer en el Antiguo Testamento. Muchísimos versículos. Referencia Deuteronomio 6, que lo he mencionado en varios videos. Ese es el más grande mandamiento, el mandato más grande que Dios nos demanda a nosotros, que lo amemos y que guardemos sus mandamientos. Esta fidelidad, dice, va a seguir hasta todas tus generaciones. Mira, 3ª y 4ª generación. ¿Por qué dice 3ª y 4ª generación? Porque por ende, si tú amas a Dios, mantienes sus mandamientos, estas generaciones a las 3ª y 4ª, esto es como una cadena, va a seguir. Y esos bisnietos, esos nietos tuyos, bisnietos, van a seguir la misma secuencia. Entonces por eso dice 1000 generaciones. Otro versículo, Deuteronomio 4:13, dice, y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Éxodo 19:5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis
mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mira este versículo. Es bueno entenderlo, analizarlo y no pasarlo como ningún versículo definitivamente. Dios es dueño de toda la tierra. ¿Qué puede haber que Dios no haya creado en base a su creación, su naturaleza, los seres vivos, la humanidad? Todo es mío, dice. Guarda mi pacto, dice, y tú vas a ser mi especial, dice, tesoro sobre todos los pueblos. Yo no sé si, creo que es fácil de entender este versículo. Cuando Dios nos pide que nosotros lo amemos y después guardemos sus mandatos, ese es el orden que Dios, ya lo he mencionado y lo voy a seguir mencionando porque ese es el orden de Dios. El orden de Dios es, obedece mi palabra, mis mandatos, pero por amor a mí, no por un tema religioso, no por tradición, no por legalismo. Recordemos esto siempre porque hay mucha bendición de Dios, directamente de Dios, de este Dios santo y divino, hacia ti, hacia mí, cuando tú amas a Dios y cuando tú decides, quiero guardar tu palabra, Dios, quiero guardar tu pacto. Sabemos que el día de hoy nosotros venimos a este pacto de Abraham, ¿cómo? Por fe a través de Cristo. Salmo 103 del 17 al 18 dice: Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Versículos en los que menciona específicamente de que la misericordia, la bondad de Dios se va a manifestar es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. La palabra temor se refiere al temor de Jehová. Cuando había yo comentado en los primeros videos sobre lo que menciona Proverbios, habla sobre la sabiduría. Es el temor de Jehová, es el inicio para llegar a ser sabio en las cosas de Dios. Entonces, cuando Dios menciona de que su misericordia nunca va a faltar para aquellos que le temen, son aquellas personas que han contemplado la palabra de Dios, sus mandatos. Lo había mencionado también en todas las áreas y aspectos de tu vida. Mira, ¿qué podría escapar? ¿Qué podría escapar en la vida de alguien que ha puesto su fe en la palabra de Dios y decir, yo creo en Dios, con respecto a cómo pienses, con respecto a las decisiones que tomes, a los proyectos que quieras emprender, al modo en cómo tú te comportes, cómo actúes, dentro, fuera de tu casa, con los demás? Todo embarca y todo engloba. La palabra de Dios realmente, como había mencionado, no es para tú o yo escoger o desechar o seleccionar de aquello que me agrade o me conviene. Realmente la palabra de Dios, nosotros debemos de abrazarla o no abrazarla, o aceptarla o no aceptarla, porque si no estamos en un error pensando de que sí estamos en la fe, de que sí estamos bajo esta cobertura de Dios, bajo este pacto, bajo esta alianza, y de repente no lo estamos. ¿Por qué? Porque acá específicamente le dice para aquellos que le temen. Ahora, su justicia sobre los hijos de los hijos, las descendencias, habíamos hablado, y sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Cuando tú aceptas la palabra de Dios, cuando tú la reconoces, la lees, la aceptas, es para que a continuación, como dije, tu proceder debe ser en base a esta palabra. No puede quedarse en un simple o mero pensamiento o una ideología. Esto se cumple, se ve en tu actuar, como había dicho. Sin es como una ecuación, por así decirlo, ¿no? Todas las partes, como un resultado, tiene que ser, yo podría decir, es la obediencia. ¿Obediencia que a la palabra de Dios? Cuando leemos Isaías 54:10, dice: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti.
Este versículo es en base a Israel, a su pueblo, y sigue siendo vigente, como lo había mencionado, ¿no? Todo puede moverse, todos los collados, los montes, como habíamos mencionado en un versículo, las cosas que pasemos por ser creyentes en Cristo Jesús, creyentes de su evangelio y llevar esta palabra. ¿Qué nos va a separar del amor de Dios? Nada, absolutamente nada. Eso es lo que está diciendo Dios. Entramos al Nuevo Testamento. Lucas 22:20 dice: de igual manera, estas son palabras de Jesús, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derrama. Este versículo es en base a cuando se instituye la última cena, Jesús compartiendo con sus discípulos esta última cena. Entonces, cuando él menciona, dice, tomó la copa, todos entendemos de que Dios agarra la copa, el vino, como una remembrancia, un recordar de que su sangre estaba a punto de ser derramada. Y este es el nuevo pacto en mi sangre, dice, que por vosotros se derrama. Voy a seguir leyendo y de ahí voy a explicar un poquito sobre esto. Hebreos 6:13-14 dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. A ver, yo quiero mencionar esta promesa que habíamos compartido de estos versículos. Dios juró. Normalmente, bueno, en esa época los hombres juraban por alguien mayor. Jehová dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Quiere decir que él estaba poniendo su nombre como un respaldo de que él lo iba a cumplir. Pero cuando ya venimos al Nuevo Testamento, Cristo nos dice que no juremos por nada, ni por Dios, ni nuestra cabeza, porque nosotros realmente nada podemos hacer. Entonces dice que tu sí sea sí y tu no sea no, porque Cristo vino como lo podemos entender, reafirmando la ley, pero tratando con nuestros corazones, de que no mintamos, de que no demos falsas promesas ni esperanzas, pero que cumplamos nuestra palabra. Hebreos 9:15 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué se refiere a este versículo? Cristo es el mediador entre Dios y este nuevo pacto que Dios quiso hacer con nosotros, la humanidad. Pero tenía que haber muerte, tenía que haber un sacrificio. En el Antiguo Testamento, estos sacrificios eran de animales, eran de carneros, de terneros, de machos cabríos, y Dios especificaba de que estos sacrificios eran ¿para qué? Para el perdón de los pecados del pueblo de Israel, la remisión de los pecados, lavamiento de los pecados. Pero ¿qué pasa? Cuando Cristo viene y Dios presenta a través de su Hijo, Él dice, Él va a ser ahora. Él va a venir y a perfeccionar esta figura de todos esos animales que en ese momento yo decía, me sacrifican, me entregan holocausto, van a sacrificar por los pecados del pueblo de Israel. El día de hoy todo esto se perfecciona con la muerte de Cristo, siendo una sola vez este sacrificio, y el más perfecto que podría haber, y no va a haber. Por eso dice de que en este versículo dice, había en el primer pacto. Entendemos lo que hemos estado leyendo, claro. Ahora, leamos Hebreos, este es el último versículo, 13 del 20 al 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, y os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, dice. Dice que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas,
por la sangre del pacto eterno. Sin derramamiento de sangre no podía darse este pacto. ¿Por qué? Lo vuelvo a mencionar. Esta era la figura desde que Jehová se presenta a su pueblo, era la misma figura. Sin derramamiento no había perdón de pecados. Este derramamiento de Cristo en la cruz era nada más y nada menos la perfección de este sacrificio en el cual Dios, bajo su voluntad, así lo especificó, así lo quiso hacer. Y dice, y os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Mira, ¿qué significa este sacrificio perfecto? ¿Qué significa de que Cristo fue dado por sacrificio una sola vez y no va a ser otro sacrificio? Fue uno y fue perfecto. A este sacrificio no hay nada que tú y yo le podamos agregar. A este sacrificio no hay nada que tú o yo pensemos, le agrego algo más a este sacrificio para yo estar bien con Dios, para hacer las paces. Esto es lo que en la religión, en las tradiciones de hombres, lo han malinterpretado. Porque, ¿qué es la religión? Es contemplar a Dios, aceptar a Dios, más obras de hombres. Cuando tú o yo pensaríamos, bueno, yo quiero estar bien con Dios, yo quiero acercarme a Dios, quiero tener mi conciencia limpia, quiero, hacer las cosas bien. Bueno, entonces voy a hacer esto y el otro, y creo que estas cosas son buenas. Me voy a ganar un poco del cielo. O mira, Dios me está observando. He donado esto, he regalado esto, he hecho esto. La verdad, cuando tú quieres hacer las paces con Dios, cuando tú quieres venir a una comunión con Dios, Dios no te dice, haz esto y yo te voy a aceptar. A la verdad, lo que Dios hizo en la cruz a través de su unigénito, Jesucristo, ¿cuál fue? El darlo como máximo sacrificio en la cruz. Entonces quiere decir que cuando tú, yo, alguna persona viene y entiende lo que significa la cruz, que Cristo, ¿qué significa que Cristo murió por los pecados de la humanidad? Significa que para empezar tú tendrías que entender que estás en pecado. Para eso tendrías que entender cuál es la ley de Dios, cuáles son los mandatos. Pues al haber resquebrajado tú o estar en falta o en pecados, es allí donde nuestros ojos empiezan a aclararse, o nuestra mente, para entender, ok, si Dios dice que esto es pecado y yo lo he quebrantado y yo quiero y necesito venir a Dios, entonces por allí empieza todo. Entender de que entonces yo estoy en falta. ¿Y qué significa que Cristo haya venido a la cruz? Pues dio su vida por muchos. ¿De a quiénes? De aquellos que vienen a reconocer de que están en pecado, que están en falta. ¿Qué significa que Dios nos haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad? ¿Qué significa? Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados. Cristo no vino a salvarnos en nuestros pecados. Mira, todo este tema lo voy a mencionar próximamente, porque ya voy a entrar a videos que conllevan lo que es el Evangelio del Reino, lo que vino Cristo a predicar. Simplemente lo menciono así porque voy a profundizar estos temas y estas reflexiones bíblicas más adelante. Pero todo conlleva a nosotros cambiar en nuestras vidas, nuestros actos, nuestros pensamientos. Pero todo eso conlleva desde un cambio de corazón, cuando nos arrepentimos. Cuando yo les mencioné del versículo que les iba a explicar, Lucas 22:20, que ya lo leí, habla de que cuando Cristo tomó la copa, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Quiero mencionar algo que es muy importante. Yo estaba indagando, estaba averiguando un poco este tema. ¿Sabes? La idea de hacer pacto con sangre viene desde el Antiguo Testamento directamente por nuestro Creador, por Jehová. Lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, cuando Él hablaba a través de Moisés y demandaba de que se haga sacrificios de animales para derramar su sangre como un acto de limpieza, pureza de pecados del pueblo.
Toda esta idea viene de Dios. Esto se sigue viendo más adelante con los sacerdotes que hubo en el Antiguo Testamento. Lo interesante de esto es que Satanás él copia las cosas de Dios, tiende a copiar las cosas de Dios. ¿Para qué? Para desviarnos y despistarnos de las cosas que originalmente Dios estableció y en la cual está establecido en su palabra. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día hay muchos satánicos, muchas sectas, muchas creencias, culturas, en donde cuando se hace un pacto tiene que haber derramamiento de sangre, de animales, de humanos, para sellar y decir, con esta sangre yo hago pacto contigo, con esta tribu, una hermandad, o con el mismo, directamente obviamente, con el mismo diablo. Ahora, todo esto se origina ¿desde dónde? Desde el paganismo. ¿Qué es el paganismo? Son ideologías, pensamientos, todo aquello que se desliga de lo que es lo bíblico, lo que es la palabra de Dios. Dioses extraños, dioses ajenos a lo que es la Biblia, que es el Dios de la Biblia, a Jehová. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Cristo sujeta esa copa y dice, este es el pacto, el nuevo pacto que yo hago con ustedes, estaba haciendo referencia a su sangre que iba a ser, días después, derramada en la cruz. Ahora, cuando nosotros, como creyentes, recordamos y volvemos a recordar esta Santa Cena con el partimiento del pan, con la copa, el vino, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo un recordar y estamos anunciando que Cristo va a regresar. Porque tenemos que entender algo, tenemos que entender esto. Cristo falleció, murió en la cruz, pero Él resucitó. Él está vivo. Esta es la gran diferencia que podemos detallar y enfatizar de que la creencia, poner tu fe y entender que tú vienes a Dios a través por este sacrificio que solamente lo hizo el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás viniendo a su pacto. Estamos entendiendo que estamos viniendo a un Dios vivo, a un Dios de vivos, no de muertos. Estamos entendiendo de que Jesucristo fue crucificado, pero Él resucitó al tercer día. ¿Y qué conlleva esto? De que, por eso es que no tenemos imágenes, por eso es que no tenemos la necesidad, por mandato de Dios, de nosotros venir y acercarnos a Dios a una escultura o una imagen, porque no hay necesidad y porque Dios así lo estableció. Cristo está vivo, Cristo está, Él resucitó y Él reina, y Él pronto se va a manifestar en su segundo regreso. Esta es la esperanza, que cuando nosotros partimos del pan y agarramos la copa, que es un recordatorio de su sangre, esto no es un ritual, esto no es un mero ritual, esto es algo muy impactante en la vida de un creyente. Ahora, he querido abarcar esto, como digo, es un tema muy hermoso, pero muy importante y profundo, que no debemos descuidar aquellos que estamos queriendo venir a la fe y aquellos que ya estamos en la fe. Son temas demasiado importantes. Dios, en su fidelidad, en su misericordia, dice no olvidarse de aquellos de quienes, de aquellos que le temen, de aquellos que aman sus mandatos y los cumplen. Obediencia. Entonces, espero haya sido de edificación para ti estos versículos, este tema. Dios te bendiga desde acá con un abrazo fraternal y voy a finalizar con una oración. Dios Padre Santo, te pido de que toda tu palabra que ha sido expuesta, Dios, no sea ignorada por las vidas, por las almas que han tenido acceso a estos videos. Padre, yo te pido que sea como esa semilla que sea implantada en sus corazones y que no sea robada por el enemigo. Ayúdalos, Dios, a que puedan entender el gran pacto que tú, Dios de pactos, eres. Aquel que no quebranta su palabra, aquel que cumple sus promesas, sus alianzas. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.